El caballo llegó sin jinete. Eso fue lo primero que vio Remedios esa mañana. El vallo de su padre entrando por la brecha del cerro con las riendas colgando rotas, el lomo cubierto de sudor seco y un costado manchado de algo oscuro que la mujer tardó 3 latidos en reconocer como sangre. El olor a tierra mojada y a pino quemado llenaba el aire del amanecer, ese olor de tormenta reciente que deja el monte cuando el cielo ya terminó de llorar y empieza a secarse. Remedios soltó el cántaro. El agua se derramó en el patio de tierra roja y formó un charco que brilló un segundo antes de que el suelo lo tragara. Y ella ya estaba corriendo hacia el corral gritando el nombre de su padre antes de que el cántaro dejara de rodar. Lo que le pasó a don Ciro esa noche en el monte nadie en el rancho lo sabía todavía. Pero lo que vino después, mi gente, cambió a 5 personas de una manera que ninguna de las 5 hubiera podido imaginar esa mañana mientras el vallo seguía temblando en el corral y Remedios se ponía los huaraches a la carrera. Si tú crees que hay momentos en que la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos hasta mucho después, déjame tu like ahora. Suscríbete al canal Voces del Rancho, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Y si eres nuevo por aquí en Voces del Rancho, bienvenido a casa. Aquí se cuentan historias que huelen a tierra mojada y saben a café de olla. Dale clic en suscribirse porque no querrás perderte lo que viene. Vamos a empezar desde el principio. El rancho La Aguada estaba encajado entre 2 cerros pelones en esa parte del campo donde los mapas terminan y el monte empieza a hacer lo que le da la gana. Era terreno difícil, de piedra y arcilla roja, donde el agua de lluvia se escurría rápido y había que saber exactamente dónde sembrar para que la milpa no se muriera de sed en agosto. Pero la gente que había crecido ahí conocía cada loma, cada arroyo, cada árbol torcido por el viento, como uno conoce las líneas de su propia mano. El rancho no era grande ni próspero, pero tampoco era pobre de los que rajan. Había una casa principal de adobe con techo de teja y corredor largo, un jacal para los peones, una troye donde se guardaba el maíz de la cosecha, chiquero, gallinero y un potrero mediano con pasto que aguantaba unas 30 cabezas de ganado cuando el temporal venía bien. No más, no menos. Era el rancho de una familia que había sobrevivido cada sequía, cada helada y cada deuda apretada con trabajo terco y sin queja. Don Ciro Villanueva Morales tenía 64 años y el cuerpo de alguien que hubiera trabajado el doble. Era hombre bajo de estatura pero ancho de espalda, con manos que parecían hechas de raíz y corteza, dedos gruesos que nunca habían sostenido otra cosa que herramienta de campo, reata, machete o arado. El cabello que le quedaba era completamente blanco, igual que el bigote espeso que usaba desde los 30 años y que sus hijos nunca le habían visto de otro color en fotografía ninguna. Caminaba siempre con el sombrero de palma echado al frente, no por costumbre sino porque tenía la vista cansada del sol y prefería ver el suelo que el cielo. Don Ciro era viudo desde hacía 11 años. La esposa, doña Petra, se había ido de un infarto silencioso en plena temporada de cosecha, mientras desgranaba maíz en la troye un mediodía de octubre. La encontraron inclinada sobre la mazorca como si se hubiera quedado dormida sobre el trabajo, con las manos todavía apretadas en la tarea. El rancho nunca se repuso del todo de aquella pérdida porque doña Petra era el tipo de mujer que sostenía todo desde adentro, sin hacer ruido, y cuando ese tipo de mujer se va, la casa queda de pie pero algo invisible se cae. Don Ciro cargó el duelo como cargaba todo, callado, hacia adelante, sin doblar. Se levantó al día siguiente del entierro antes del amanecer, encendió el fogón él mismo, aunque era hombre que nunca había hervido ni agua, y preparó un café negro espantoso que sus hijos no tuvieron valor de rechazar. Y desde ese día no volvió a hablar de doña Petra en voz alta, aunque todo el rancho sabía que la nombraba todas las noches antes de dormirse porque la puerta del cuarto del matrimonio quedaba siempre entreabierta y el hijo menor, Beto, lo había escuchado más de una vez. Los hijos eran 3. Remedios, la mayor, de 31 años, que nunca se había casado porque se quedó al cuidado del padre y del rancho cuando los hermanos se fueron. Beto, el mediano, de 28, que vivía en el rancho pero con el alma siempre a medias, siempre mirando hacia el camino que sale, siempre hablando de irse a la ciudad a probar suerte con la construcción. Y Luciano, el menor, de 26, que se había marchado hacía 3 años a trabajar al norte y mandaba dinero con regularidad pero cartas de vez en cuando, y en las cartas siempre decía que pronto volvía, sin que el pronto llegara nunca. Remedios era la columna de aquella casa desde que doña Petra murió. No era mujer de quejarse ni de pedir reconocimiento. Era de esas personas que simplemente hacen lo que hay que hacer sin esperar que alguien lo note. Se levantaba antes que todos, encendía el fogón,
Ordeñaba las vacas junto con el peón más viejo, supervisaba la siembra, llevaba las cuentas del rancho en un cuaderno de pasta negra que guardaba bajo el colchón y que era probablemente el documento más importante de la Guada. A los 31 años tenía el cuerpo de quien trabaja duro y la mirada de quien ha tomado decisiones difíciles, pero también tenía una risa rápida, de esas que sorprenden porque salen antes de que uno se dé cuenta, y una paciencia para las cosas del campo que don Ciro admiraba en silencio más de lo que jamás le había dicho en voz alta. Su defecto, que todo el que la conocía sabía y nadie mencionaba directamente, era el orgullo. No el orgullo vanidoso, sino el tipo más complicado, el que impide pedir ayuda, el que prefiere derrumbarse solo antes de admitir que no puede. Había momentos en que el rancho estaba en crisis y Remedios resolvía las cosas en silencio, sin decirle a nadie, cargando peso que no tenía por qué cargar sola, y después amanecía con ojeras que nadie preguntaba de dónde venían. Beto era diferente. Era alto y flaco, de esos que comen mucho y no engordan, con cara alargada y ojos inquietos que siempre estaban buscando algo que no había en el campo. Era buen muchacho en el fondo, trabajador cuando quería, pero su cabeza estaba en otro lado. Desde los 16 años hablaba de irse, de las ciudades, de los trabajos que pagaban de verdad, de las cosas que uno podía tener si salía del rancho. Don Ciro nunca se lo prohibió porque no era hombre que le prohibiera cosas a los hijos ya grandes, pero tampoco lo animaba, y esa tensión entre los dos era como una piedra en el zapato que ninguno sacaba, que caminaban encima día a día fingiendo que no molestaba. Y el rancho, mi gente, el rancho mismo era casi un personaje en esta historia. Tenía una ceiba enorme en el centro del patio, árbol anciano con raíces que salían de la tierra como brazos enormes asomándose, que daba sombra suficiente para 3 familias y bajo el cual se habían tomado todas las decisiones importantes de la Guada desde que el abuelo de don Ciro lo plantó de semilla. La ceiba era el símbolo de la familia, el punto de encuentro, el lugar de las conversaciones serias. Todo lo que importaba en ese rancho se decidía bajo la ceiba. Esa mañana en que el Bayo llegó sin jinete, la ceiba brillaba mojada de lluvia reciente, con las hojas verdes y oscuras chorreando todavía, y las raíces rodeadas de charcos rojos de la arcilla lavada. Remedios mandó a Beto al monte antes de que el sol terminara de salir. No fue fácil. Beto dormía profundo y protestó desde abajo de las cobijas, diciendo que don Ciro seguramente había amarrado mal al Bayo y el animal se soltó solo, que eso ya había pasado otras veces, que el padre sabía cuidarse. Pero Remedios le mostró el costado manchado del caballo sin decir una palabra y Beto se quedó en silencio por un segundo, miró la mancha oscura y se levantó sin más protesta. Salió al monte con el peón Eusebio, que conocía los caminos igual que don Ciro, mientras Remedios se quedaba en el rancho con el corazón atrancado en la garganta pero la cara firme, porque alguien tenía que quedarse y ser el centro y ese alguien siempre era ella. Tardaron casi 2 horas en encontrarlo. Don Ciro estaba en el fondo de una barranca poco profunda, entre 2 piedras grandes, con el tobillo izquierdo doblado en un ángulo que causaba dolor solo de ver. El Bayo había resbalado con el lodo de la lluvia en el borde de la vereda y los dos habían rodado. El caballo alcanzó a recuperarse y huyó, don Ciro no. Estaba consciente cuando Beto y Eusebio llegaron, sentado contra la piedra más grande con el sombrero todavía puesto como si nada, aunque la cara estaba gris del dolor y el pantalón de la pierna izquierda estaba empapado de barro y sangre de un tajo que la piedra le había abierto en la pantorrilla. Cuando Beto llegó corriendo por la barranca y vio a su padre así, la cara del muchacho cambió de un modo que don Ciro notó y que tampoco ninguno de los dos mencionó nunca. Era el cambio de quien se da cuenta de repente de que el padre que siempre fue roca puede quebrarse. Es una de las cosas más difíciles que existe, descubrir que quien creíste que era indestructible también sangra. Lo sacaron de la barranca entre los dos con una dificultad enorme porque don Ciro no era liviano y porque el terreno estaba traicionero del lodo, y porque don Ciro insistía en ayudar cuando debería haberse dejado cargar, murmurando instrucciones sobre cómo agarrarlo, cómo poner el pie, como si los que necesitaban instrucciones fueran ellos y no él. Lo trajeron al rancho en la mula de carga que Eusebio había llevado por precaución y Remedios los recibió en el patio con agua hervida, trapos limpios y la expresión de quien ya tomó el control de la situación, aunque por dentro le estuviera sacudiendo un temblor que no se permitía mostrar. La pierna era el problema principal. El tobillo estaba fracturado. El doctor del pueblo lo confirmó esa tarde, 2 huesos rotos, uno limpio y otro con esquirla, y el tajo de la pantorrilla que necesitaba coserse. Don Ciro escuchó el diagnóstico con la misma expresión con que escucharía un reporte del tiempo. Dijo cuánto tiempo. El doctor dijo que entre 6 y 8 semanas de reposo absoluto, que la pierna tenía que estar enyesada y que no podía apoyar peso hasta que el hueso soltara. Don Ciro miró al doctor, miró a Remedios, miró su propia pierna envuelta ya en el vendaje provisional, y dijo que eso no era posible porque la temporada de siembra empezaba en 3 semanas. El doctor dijo que era posible y que era necesario,
porque si no hacía reposo como Dios mandaba, la fractura podría complicarse y ahí sí habría que ir a la ciudad con un cirujano y eso era otro problema aparte. Don Ciro no respondió nada, lo que era peor que cualquier argumento. Esa noche, después de que el doctor se fue y de que Beto se quedó dormido en la silla del cuarto del padre y hubo que despertarlo para mandarla a su cama, Remedios se quedó sola con don Ciro en el cuarto. El candil en la mesita daba una luz tibia y amarilla que hacía ver la cara del viejo más cansada de lo que era. La pierna enyesada descansaba sobre una almohada doblada y don Ciro miraba el techo con ese silencio de quien está calculando. Remedios le llevó una taza de té de árnica que había preparado para el golpe y se sentó en la silla al lado de la cama. Hubo un rato largo sin palabras. Después don Ciro dijo, sin dejar de mirar el techo, que la siembra no podía esperar. Remedios dijo que ella se encargaba. Don Ciro volteó a verla con una expresión entre el orgullo y la preocupación. Dijo que sola no podía. Remedios dijo que ya vería. Y ahí estaba el problema, mi gente. Porque Remedios tenía razón en que se iba a encargar, pero también don Ciro tenía razón en que sola no podía. El rancho con don Ciro activo ya necesitaba a Eusebio y al otro peón, Macario, trabajando a tiempo completo para funcionar. Sin don Ciro, con la temporada de siembra encima, era demasiado para 3 personas, una mujer y 2 hombres viejos, que eso tenía que decirse aunque doliera. Beto era la opción obvia. Pero Beto llevaba semanas hablando de un trabajo en la ciudad con un conocido del pueblo que metía cuadrillas en obras de construcción. Ya tenía el nombre anotado en un papel. Ya había mandado razón de que iba a llegar. Solo esperaba el momento de decirle al padre que se iba. Y ese momento lo iba a tener que decir ahora, con el padre en cama y el rancho necesitándolo. Era la situación más difícil que Beto había enfrentado en la vida y nadie lo sabía todavía excepto él. Pero lo que pasó la semana siguiente nadie en la Aguada lo esperaba. El martes por la mañana llegó al rancho una camioneta pick-up vieja, blanca con el toldo azul cuarteado por el sol, que se detuvo en la entrada con un ruido de motor cansado. Del lado del pasajero bajó primero un muchacho de unos 16 años, flaco y moreno, con la chamarra rota en un codo y una expresión de quien lleva mucho tiempo mirando el suelo. Después bajó el conductor, y fue al ver a esa persona que Remedios, que estaba en el patio cuando llegó la camioneta, sintió algo confuso moverse dentro del pecho que no supo nombrarse en ese momento. Era un hombre de unos 35 años, no alto pero sí firme, con el tipo de cuerpo que da el trabajo de campo y no el gimnasio. Llevaba sombrero de ala ancha, camisa de cuadros verde desteñida y botas con lodo fresco que decían que había venido de trabajar. Tenía la cara quemada por el sol, pómulos marcados, y unos ojos oscuros y directos que miraban sin rodeos, de esos que en el campo significan que una persona no tiene tiempo ni costumbre de andar con disimulos. Bajó de la camioneta, se quitó el sombrero y preguntó con una voz pareja y sin adorno si ahí era el rancho de don Ciro Villanueva. Remedios dijo que sí. El hombre dijo que él era Eladio Fuentes, que venía de un rancho del otro lado del Cerro Grande, el de los Peralta, donde había trabajado 3 temporadas como jornalero, pero que los Peralta habían vendido sus tierras el mes anterior y él había quedado sin trabajo. Dijo que supo por un arriero que cruzó por allá que don Ciro había tenido un accidente y que andaba buscando gente para la siembra. Dijo que él sabía sembrar maíz, frijol y sorgo, que conocía el arado y el tractor pequeño, que manejaba ganado y que era de trabajo limpio y sin vicios, lo cual podía verificarse con el señor Peralta si alguien quería tomarse la molestia. Todo eso lo dijo de corrido, sin dudar, parado con el sombrero en la mano frente al patio de Remedios como quien entrega un currículum de viva voz, porque era lo único que tenía. Después señaló al muchacho que esperaba junto a la camioneta y dijo que era su hijo Jacinto, que tenía 15 años recién cumplidos y trabajaba junto a él, que lo podía contratar como ayudante sin paga extra porque el muchacho estaba incluido. Remedios miró a los dos, al hombre con su mirada directa y su camisa desteñida y al muchacho con su chamarra rota, y tomó una decisión en menos tiempo del que hubiera recomendado la prudencia. Dijo que esperaran, entró al cuarto de don Ciro, le explicó la situación en 4 oraciones y volvió al patio antes de que el viejo terminara de protestar. Le dijo a Eladio que el trabajo era por temporada, que pagaba lo justo según lo que el rancho producía, que podían usar el jacal viejo que estaba vacío desde que Macario se había casado y se fue al pueblo, y que el primer lunes el trabajo empezaba al amanecer. Eladio se puso el sombrero de vuelta, asintió y dijo que ahí estaban. Fue una de esas decisiones que parecen prácticas y son mucho más que eso. Porque con Eladio y Jacinto en la Aguada, algo en el rancho empezó a cambiar de una manera que ninguno de los 5 alcanzaba a ver todavía. El primer mes fue de silencio cauteloso y trabajo duro. Eladio se metía al campo antes de que Eusebio terminara de despertarse,
Salía al potrero con el arado cuando el cielo todavía era azul oscuro de madrugada y trabajaba con una eficiencia que Remedios observaba desde la distancia con algo parecido al alivio y a otra cosa que todavía no dejaba entrar. Conocía la tierra. Sabía cuando el suelo estaba en su punto para surcar y cuando necesitaba un día más. Movía el ganado con seguridad, sin estridencias, sin los gritos que Beto usaba y que asustaban a las vacas más de lo que las ordenaban. Jacinto, el hijo, era otro asunto. El muchacho trabajaba, eso había que decirlo, trabajaba sin quejarse y hacia lo que se le pedía. Pero era un muchacho ensimismado, de silencios largos y respuestas cortas, que evitaba la mirada de los demás y comía siempre rápido, como quien tiene costumbre de terminar antes de que se le acabe el tiempo. En los descansos se sentaba solo en algún rincón con los brazos apoyados en las rodillas, mirando el campo o el cielo con una expresión imposible de leer. Remedios le preguntó a Eladio, en uno de los pocos momentos en que los dos coincidieron en la cocina a la hora del almuerzo, si el muchacho era siempre así de callado. Eladio no respondió de inmediato. Sirvió su café, tomó un sorbo, y después dijo que el muchacho había sido diferente antes. Remedios no preguntó antes de qué, porque el antes en ese tipo de respuesta siempre tiene un nombre que la persona no dijo. Pero se quedó pensando en Jacinto esa tarde mientras pelaba jitomate en la cocina con la ventana abierta, escuchando el ruido del campo, el chirrido de los grillos empezando a sonar aunque el sol todavía no había bajado del todo. Y sin saber exactamente por qué, sintió por ese muchacho callado con la chamarra rota la misma cosa que siente uno cuando encuentra un animal lastimado en el camino, la necesidad de no asustarlo y la pregunta de si va a dejar que te acerques. Don Ciro, desde su cautiverio de la pierna enyesada, era otro problema aparte. El viejo estaba en cama pero no estaba quieto, lo cual era peor que si hubiera estado quieto. Se había convertido en una especie de inspector general desde el corredor, donde Beto y Eusebio le habían puesto la silla con la pierna apoyada en un banquito, y desde ahí daba instrucciones sobre todo lo que veía en el patio con la voz de quien manda y el cuerpo de quien no puede ir a comprobar. Gritaba que esa vaca no había tomado agua todavía, que el gallinero necesitaba cal en el piso, que el maíz de esa parcela tenía que sembrarse más tupido, que Eladio estaba surqueando el terreno del fondo hacia el lado equivocado. Eladio escuchaba las instrucciones sin alterarse, a veces las seguía y a veces no, y cuando no la seguía lo hacía con una tranquilidad tan completa que don Ciro no podía ofenderse sin sentirse un poco ridículo. Eso, curiosamente, comenzó a despertar el respeto del viejo. Don Ciro era hombre que admiraba a quien no se dobla por presión, aunque fuera a su propio costo. Y Eladio no se doblaba. Hacía las cosas como creía que estaban bien, daba sus razones cuando se las pedían, y si don Ciro insistía en algo con un argumento que tuviera peso, cambiaba sin problema. Pero no cedía por costumbre ni por temor. Esa firmeza callada era exactamente la misma que don Ciro había tenido toda la vida y que reconocía de inmediato en otro como uno reconoce su propio reflejo. Beto también los observaba. Pero lo que Beto veía era distinto. Beto veía en Eladio a alguien que hacía lo que él debería estar haciendo. Y eso le revolvía algo por dentro que no era exactamente culpa, pero sí se le parecía. Cada mañana que veía a Eladio salir al campo antes que todos era un recordatorio silencioso de que Beto seguía sin decirle a nadie lo del trabajo en la ciudad. El papel con el nombre y el número estaba doblado en el bolsillo de su pantalón de trabajo y lo acariciaba con los dedos a veces sin darse cuenta, como un talismán o como un problema que todavía no sabe en qué se va a convertir. La primera conversación de verdad entre Remedios y Eladio pasó en la tercera semana, un martes de calor en que el cielo estaba color de metal y olía a lluvia que venía pero tardaba. Remedios estaba en la huerta, poniendo rodrigones a los frijoles que habían empezado a enredarse en el suelo, cuando escuchó pasos detrás y vio que Eladio venía del potrero, las manos sucias, el sombrero en la mano porque el calor no dejaba, y se detuvo cerca de la huerta. Dijo que el pozo del potrero norte estaba perdiendo agua por una grieta en el borde y que si no se remendaba antes de la temporada, el ganado iba a tener problema en agosto cuando el arroyo bajaba. Remedios se limpió las manos en el delantal y fue a ver. Era verdad, la grieta era visible, una línea diagonal por donde el agua se filtraba y mojaba la tierra debajo en lugar de quedarse en el pozo. Remedios dijo que tenían cemento en la troye de los trastos, pero que se necesitaba arena del arroyo, que estaba a media hora de camino. Eladio dijo que él iba. Remedios dijo que Jacinto podía ir con Eusebio en la mula. Eladio dijo que Jacinto andaba reparando el cerco del potrero sur, que había encontrado 3 postes caídos, que era mejor que lo terminara. Hubo una pausa en que los dos miraron la grieta del pozo y el silencio fue del tipo que no incomoda sino que acomoda, el tipo de silencio entre personas que están pensando en la misma cosa y lo saben. Remedios preguntó, sin saber muy bien por qué, de dónde era Eladio originalmente. Eladio dijo que de un rancho más hacia el sur,
que no tenía nombre en los mapas pero que la gente del rumbo llamaba el Paredón por unas peñas altas que había en el fondo del cañón. Que ahí había crecido, que su padre había tenido ganado y que él aprendió el oficio ahí desde que pudo levantar una cubeta. Remedios preguntó por qué había salido de ahí. Eladio se quedó quieto un momento. Giró el sombrero en las manos 2 veces, ese gesto que Remedios aprendería a reconocer como su manera de decidir si una cosa se dice o no se dice. Dijo que su esposa había muerto hacía 4 años. Que después de eso el rancho no fue el mismo. Que quedarse ahí con Jacinto en ese lugar lleno de ella era como vivir dentro de un recuerdo que no dejaba avanzar. Y que salir no era olvidarla, era encontrar tierra donde los dos, él y el muchacho, pudieran seguir creciendo sin que el dolor los aplastara. Lo dijo sin dramatismo, como se describe el clima o el estado del suelo, con la economía de palabras de quien ya procesó el dolor suficiente para contarlo sin que se le caiga la voz. Remedios no dijo lo siento porque esas palabras en el campo se sienten vacías cuando alguien las dice con esa serenidad. En cambio dijo que su madre también había muerto en el rancho, que también había dejado hueco, y que la vida seguía siendo la misma vida aunque uno no la reconociera por un tiempo. Eladio asintió como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Y después cada uno siguió con lo suyo, él hacia el arroyo y ella hacia la huerta, y ninguno de los dos habló del tema en varios días más. Pero algo había quedado entre ellos en el aire de esa conversación junto al pozo, algo que no tenía nombre todavía pero pesaba, como pesan las cosas que importan antes de que uno sepa que importan. Pero lo que nadie había visto todavía, mi gente, era lo que estaba pasando con Jacinto. El muchacho llevaba 3 semanas en el rancho sin hacer más que trabajar y dormir, sin hablar más de lo necesario, sin acercarse a nadie excepto a su padre. Y Remedios lo miraba de vez en cuando desde lejos con esa pregunta instalada que no se iba. Fue un miércoles por la tarde que encontró a Jacinto sentado bajo la ceiba del patio, solo, con algo en las manos que Remedios no alcanzó a ver desde la distancia. Se acercó despacio, sin hacer ruido, hasta que pudo ver qué era. El muchacho tenía un cuaderno. No era de los cuadernos baratos de rayas que usaban en el pueblo para la escuela. Era de pasta dura, café, con el lomo cocido, el tipo de cuaderno que alguien elige con cuidado. Y Jacinto estaba dibujando. Remedios se paró a 3 metros y miró sin que él la viera. Lo que dibujaba el muchacho era el rancho. No el rancho como es de cerca, el rancho como se ve desde arriba del cerro cuando el sol está bajando, la ceiba en el centro, las casas alrededor, el potrero más allá, los cerros en el fondo. Era un dibujo detallado, con sombreado hecho con el lápiz en diferentes presiones, y tenía la solidez de quien lleva tiempo observando y tiene el ojo educado aunque nadie se lo haya enseñado. Remedios se quedó tan quieta que cuando Jacinto finalmente la sintió y levantó la vista, ella no tuvo tiempo de fingir que pasaba por ahí. El muchacho cerró el cuaderno rápido, con un movimiento automático de quien tiene costumbre de esconder cosas. Remedios dijo, sin rodeos, que era bueno. Jacinto no dijo nada. Remedios dijo que podía verlo. Jacinto apretó el cuaderno contra el pecho un momento, y después, con una lentitud que parecía costarle, lo extendió hacia ella. Remedios se sentó en la raíz más grande de la ceiba, que era lo suficientemente ancha para servir de banca, y abrió el cuaderno por la primera página. Lo que encontró adentro fue de esas cosas que uno no espera y que cambian la manera de ver a una persona. El cuaderno estaba lleno de dibujos. Páginas y páginas de dibujos a lápiz, algunos a color con lo que parecía ser una caja pequeña de lápices de colores muy usada. Había paisajes del campo, un río, árboles, un camino de tierra recto que se perdía en el horizonte. Había animales, un perro dormido, un caballo de frente mirando al dibujante, una garza parada en una piedra. Y había retratos. Caras de personas dibujadas con una atención al detalle que no cabía en un muchacho de 15 años que nunca había ido a clase de dibujo. En la mitad del cuaderno había una página diferente a las demás. Era el retrato de una mujer joven, de ojos grandes y boca sonriente, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Y estaba dibujada con una delicadeza diferente a todo lo demás en el cuaderno, como si ese dibujo hubiera costado más trabajo, más tiempo, más cuidado. Debajo del retrato, con letra apretada de muchacho que no le alcanza la página, decía, para que no se me olvide tu cara, mamá. Remedios cerró el cuaderno con cuidado y se lo devolvió sin decir nada por un momento largo. Después dijo que el dibujo de la mamá era el mejor de todos. Jacinto tomó el cuaderno y lo abrazó contra el pecho otra vez, y miró hacia el campo con esa expresión inaccesible que era su máscara de todos los días. Pero Remedios vio algo aflojarse levemente en la mandíbula apretada del muchacho y supo que había encontrado la grieta por donde entrar, no con fuerza, sino con paciencia. No le dijo nada a Eladio de lo del cuaderno.
Sentía que eso era de Jacinto y que Jacinto era el único que decidía con quién compartirlo. Pero al día siguiente Remedios dejó sobre la ventana del jacal, sin nota y sin explicación, una caja nueva de lápices de colores que había pedido al arriero que pasaba cada 15 días y que tenía encargados desde hacía tiempo por las cuentas del rancho. Jacinto no dijo nada tampoco. Pero esa tarde, cuando Remedios pasó por la ceiba, el muchacho no estaba ahí. Estaba al lado de la huerta, de cuclillas, dibujando las matas de tomate con uno de los lápices nuevos en la mano. Y por primera vez desde que llegaron al rancho, el muchacho estaba silbando bajito mientras dibujaba. Ese detalle que parecía pequeño, mi gente, ese silbido de un muchacho dibujando tomateras en la tarde, iba a ser el principio de algo que nadie en la Guada alcanzaba a ver todavía. La temporada de siembra llegó con la primera lluvia seria de junio, esa lluvia que en el campo llaman la de a de veras porque es la que viene para quedarse, no el aguacero de mayo que miente. Cayó una tarde con truenos que rodaron desde los cerros del norte como advertencia, y antes de que el sol se pusiera ya el suelo estaba empapado y el olor a tierra mojada y petricor llenaba cada rincón del rancho con esa fuerza que uno guarda en la memoria sin saber. Eladio y Eusebio empezaron a sembrar el día siguiente al amanecer. Jacinto iba con ellos. Beto también, en esos días, había estado trabajando más que antes, con una urgencia que Remedios no entendía del todo pero no cuestionaba porque el trabajo era el trabajo y menos preguntas era mejor. Lo que Remedios no sabía era que Beto había tomado una decisión. Esa semana, mientras los demás sembraban, Beto fue a buscar a don Ciro al corredor donde el viejo supervisaba desde su trono de silla y pierna enyesada, y le dijo lo que llevaba meses sin poder decir. Le dijo que tenía trabajo en la ciudad, que había una cuadrilla de construcción que lo esperaba, que el trabajo pagaba el doble de lo que podía ganar en el rancho en un año entero, y que se quería ir. Don Ciro escuchó sin interrumpir, mirando el patio mientras Beto hablaba. El silencio después duró suficiente para que Beto empezara a arrepentirse de haber hablado. Después el viejo dijo solamente, ¿cuándo? Beto dijo que lo antes posible, que la cuadrilla necesitaba gente. Don Ciro dijo que estaba bien. Beto no esperaba eso. Esperaba pelea, argumento, la cara del padre decepcionado. No esperaba esas dos palabras dichas con una voz sin textura especial, como si fuera información sobre el tiempo. Beto dijo que la pierna del padre todavía no estaba buena, que el rancho necesitaba gente, que Eladio estaba pero que no era de la familia. Don Ciro dijo que el rancho iba a estar, que había estado antes de Beto y que iba a seguir después, que cada quien tiene que hacer su camino, y que si el camino de Beto no pasaba por el rancho, tratar de retenerlo ahí era como tratar de amarrar el agua. Beto se quedó sin palabras por un momento. Después preguntó con voz más baja de lo normal si el padre no estaba enojado. Don Ciro se quedó callado otro rato, girando el bordón de madera que Eusebio le había cortado para ayudarse a caminar. Después dijo que estaba orgulloso y que eso era diferente al enojo. Que Beto era bueno pero que nunca había pertenecido del todo al rancho y que el padre lo sabía desde hacía tiempo. Que un hijo que se va a buscar lo suyo no deshonra a la familia, la ensancha. Beto tuvo que apretarse los dientes para que no le temblara la boca. Don Ciro dijo que una cosa sola le pedía, que se fuera con la conciencia limpia. Que no se fuera escondido ni a medias, que se despidiera bien de la hermana, que mandara razón seguido y que si algún día el campo lo llamaba de vuelta no se avergonzara de volver. Beto asintió con la cabeza porque la voz no le salía. Don Ciro extendió la mano callosa y Beto se la apretó y después el viejo jaló al hijo en un abrazo rápido, de los abrazos que los hombres del campo dan cuando están a punto de que se les escape algo que no quieren que se escape, apretado y corto, como cerrando una llave. Beto se fue el viernes siguiente. Remedios lo despidió en la tranquera con la misma cara firme de siempre, pero con los ojos brillantes que ella no le explicó ni le preguntó. Le dio un paquete de comida para el camino, tortillas con frijoles y queso, porque esa es la manera en que la gente del campo dice cuídate, con comida para la jornada. Beto se subió a la camioneta del que lo llevaba al pueblo y sacó la mano por la ventana mientras se alejaba, y Remedios lo vio irse hasta que el polvo del camino cubrió la última imagen del toldo rojo de la camioneta. Después se volvió hacia el rancho, vio la ceiba enorme en el patio, los cerros detrás, el humo de la cocina donde el café estaba en el fuego, y respiró. Había menos gente ahora, pero la que quedaba era exactamente la que tenía que quedarse. Las semanas del rancho con Eladio y Jacinto instalados fueron tomando una cadencia que se fue sintiendo natural de a poco, como el paso de las temporadas que uno no nota mientras pasan pero al voltear comprende que cambiaron todo. Eladio era un hombre de costumbres fijas. Se levantaba antes del amanecer, siempre. Prendía él mismo el brasero del jacal para el café de él y de Jacinto, y salía al campo cuando el cielo todavía estaba gris de madrugada. Comía lo que hubiera sin queja.
Terminaba el trabajo que empezaba. No dejaba cosas a medias. Pero había una cosa en el que Remedios fue descubriendo despacio, como se descubren las cosas cuando uno convive con alguien sin querer hacerlo demasiado rápido. Eladio reía poco, pero cuando reía era de verdad. Era una risa que llegaba sin aviso, rápida y ronca, generalmente provocada por alguna cosa del campo que a otros no les causaba ninguna gracia, una vaca haciendo algo inesperado, Eusebio diciendo algún refrán torcido, Jacinto intentando arrear a las gallinas con un método nuevo que invariablemente no funcionaba. Y esa risa que llegaba de golpe en medio de la seriedad del trabajo hacía que quien estuviera cerca se riera también, casi sin entender bien por qué. Remedios lo descubrió una tarde que estaba en el corral y escuchó esa risa desde el otro lado de la cerca, y antes de pensarlo ya estaba sonriendo sin saber de qué. Y ese sonreír sin saber de qué, la incomodó de una manera que reconoció como aviso. Remedios llevaba 11 años sin dejar que nadie se acercara de esa manera. No era que no hubiera tenido pretendientes. Habían llegado algunos a lo largo de los años, hombres del pueblo y de los ranchos vecinos que veían en ella una mujer trabajadora y con tierra, lo cual en ese mundo era suficiente motivo de interés. Pero Remedios los había mantenido a distancia con una eficiencia que no requería rudeza. Simplemente no dejaba espacio. Estaba siempre ocupada, siempre con algo importante que atender, siempre en el rancho, y después de un tiempo los pretendientes entendían el mensaje y buscaban su suerte en otra parte. Lo que ella no se había dicho en voz alta, ni a sí misma, era que tenía miedo. No del matrimonio ni de los hombres en general. Tenía miedo de querer a alguien y de que eso significara que el rancho pasaba a segundo lugar. Tenía miedo de que amar a alguien le costara el control que había construido con tanto trabajo durante 11 años. Y ese miedo, que no tenía forma de una sola palabra pero que vivía en ella como piedra debajo del esternón, era lo que la había mantenido sola más que cualquier decisión consciente. Eladio no empujaba. No hacía lo que hacen algunos hombres cuando se interesan en una mujer, no se ponía más presente, no buscaba pretextos de conversación, no hacía gestos que pudieran interpretarse como señal. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Remedios con la misma consideración directa con que trataba a don Ciro o a Eusebio, sin diferencia, sin ceremonias extras. Y esa indiferencia, paradójicamente, era lo que más le costaba a Remedios explicarse. Porque estaba tan acostumbrada a que los hombres que se interesaban en ella se pusieran evidentes, que uno que no lo hacía la descolocaba completamente. Don Ciro veía todo desde el corredor. El viejo tenía 74 años de leer personas y terrenos con la misma exactitud, y lo que veía entre su hija y el jornalero le parecía tan claro como la diferencia entre tierra buena y tierra cansada. Pero no dijo nada. Porque era hombre que sabía que hay cosas que se dañan cuando uno las nombra antes de tiempo, como fruta que se pudre si se pela cuando todavía está verde. Solamente observaba y callaba y una tarde, cuando Eladio le llevó el reporte del ganado y se quedó un momento de pie en el corredor antes de volverse al campo, don Ciro le preguntó sin preámbulos si tenía pensado quedarse después de la temporada. Eladio se quedó quieto un segundo. Dijo que dependía de si había trabajo. Don Ciro dijo que en este rancho siempre había trabajo para quien trabajara bien. Y nada más. Pero los dos entendieron que había más en esas dos frases de lo que decían las palabras. El primer conflicto de verdad llegó a la mitad de julio y vino de donde nadie lo esperaba. Un hombre llegó al rancho un jueves por la mañana en un caballo valloscuro, de esos caballos bien comidos que anuncian que el dueño tiene más que perder que ganar. Era don Eliodoro Espinosa, el ranchero más grande de la región, dueño de 3 propiedades y de la única tienda de insumos agrícolas que había en el pueblo, lo cual le daba poder sobre los demás rancheros de una manera que no necesitaba decirse en voz alta porque todo el mundo lo sabía. Don Eliodoro era hombre de unos 55 años, corpulento, con sombrero de fieltro caro y una cortesía de superficie que cualquier persona con experiencia reconocía como el tipo de cortesía que se usa para envolver cosas que no son amistosas. Tenía ojos pequeños y claros que calculaban constantemente, aunque su cara fuera siempre de sonrisa. Bajó del caballo en el patio de la Aguada, saludó a Remedios con el sombrero en la mano y preguntó por don Ciro. Remedios lo llevó al corredor donde el viejo estaba sentado con la pierna ya menos enyesada pero todavía fuera de combate. Don Eliodoro y don Ciro se saludaron con esa familiaridad tensa de personas que se conocen desde hace tiempo y nunca se han terminado de gustar. Conversaron sobre el tiempo, sobre la siembra, sobre el precio del maíz, que eran los temas seguros de primer momento. Y después don Eliodoro sacó un papel de la bolsa de la camisa y lo puso sobre la pierna buena de don Ciro con una facilidad que pretendía ser casual y no lo era. Era una oferta de compra. Por el rancho La Aguada. Por un precio que en el papel se veía justo pero que don Ciro reconoció de inmediato como el tipo de precio que solo parece justo hasta que uno piensa en lo que perdería.
Don Eliodoro explicó con voz de quien está haciendo un favor que necesitaba ese terreno para ampliar el potrero de su propiedad del norte, que colindaba con la Guada, que la oferta era generosa, que don Ciro estaba lesionado y que los hijos se estaban yendo, que manejar un rancho a su edad con esas limitaciones era mucho peso, que con ese dinero podría comprarse una casita en el pueblo y vivir tranquilo los años que le quedaban. Dijo todo eso en tono de preocupación de compadre. Pero el papel estaba ahí, sobre la pierna del viejo, y el precio escrito no admitía confusión sobre lo que realmente era aquella visita. Don Ciro no tocó el papel. Lo miró un momento con los ojos entrecerrados y después levantó la vista hacia don Eliodoro y dijo que se lo agradecía pero que este rancho no estaba en venta. Don Eliodoro dijo que lo pensara, que la oferta tenía fecha y que en estos tiempos la tierra buena se vendía rápido y que si esperaba mucho el precio podía bajar. Don Ciro dijo que lo pensaría. Don Eliodoro se puso el sombrero, se despidió de Remedios en el patio con la misma cortesía de entrada y montó el caballo Valle Oscuro y se fue. Remedios había escuchado parte de la conversación desde la cocina y el resto lo leyó en la cara de don Ciro cuando fue a llevarle el café después de que el visitante se fue. Le preguntó si iban a vender. Don Ciro la miró con esa cara que ponía cuando alguien hacía una pregunta cuya respuesta le parecía demasiado obvia para gastar palabras en ella. Dijo que no. Remedios dijo que entonces no había problema. Don Ciro dijo que el problema era que Eliodoro no era hombre de rendirse después de una negativa, que iba a buscar la manera de presionar, y que con el lesionado y Beto en la ciudad, la presión tenía que aguantarla ella. Remedios dijo que se aguantaba. Don Ciro la miró un momento con algo en los ojos que no era exactamente orgullo porque era más grande, era certeza. La certeza de que aquella hija suya que nunca había pedido reconocimiento y nunca lo había necesitado era la persona más sólida que había producido su propia sangre. Y que el rancho, si sobrevivía, iba a ser por ella. No dijo nada de eso. Claro. Solamente tomó el café y miró el patio y dijo que estaba bueno el café. Pero ambos sabían. La presión de Eliodoro llegó por un camino que nadie había calculado. A la semana siguiente, el encargado de la tienda de insumos del pueblo mandó razón de que el pedido de semilla mejorada que Remedios había apartado para la segunda siembra ya no estaba disponible, que había habido problema con el proveedor. Y el fertilizante que el rancho compraba en crédito cada temporada de repente requería pago de contado porque el encargado decía que había nuevas políticas de la Casa Central. Nadie necesitó explicar quién daba esas instrucciones desde atrás. Don Eliodoro era dueño de la tienda de insumos. Era una presión sutil, del tipo que es difícil de probar y fácil de sufrir. Sin semilla mejorada y sin fertilizante a crédito, la segunda siembra del año iba a ser más difícil y el costo del rancho iba a subir en un momento en que no sobraba dinero con los gastos del accidente de don Ciro todavía encima. Remedios escuchó la noticia del arriero que traía el mandado del pueblo, se quedó quieto un momento y después le preguntó si sabía si había otra tienda de insumos en el municipio vecino. El arriero dijo que había una, más lejos y más cara, pero que había. Remedios dijo que mandara razón de que iban a necesitar pedido. Eladio, que había escuchado desde el patio, se acercó cuando el arriero se fue y le dijo a Remedios que en el rancho de los Peralta, donde había trabajado antes, habían guardado semilla criolla de una variedad de maíz que producía muy bien en ese tipo de suelo de arcilla. Que si ella quería él podía ir a preguntar si el nuevo dueño todavía tenía esa semilla o si podían comprársela a quien la hubiera guardado. Remedios lo miró. Eladio dijo que él conocía al administrador del nuevo dueño, que podía ir en 2 días. Remedios dijo que fueran juntos. Ese fue el primer viaje que hicieron los dos solos. 2 horas en la camioneta de Eladio por caminos de brecha, entre cerros y milpas, con la conversación yendo y viniendo sobre la siembra, el ganado, la tierra, el tipo de conversación que no tiene nada de personal pero va construyendo sin que nadie se dé cuenta. Consiguieron la semilla. El precio era razonable porque el administrador recordaba bien a Eladio de la época de los Peralta y la transacción fue de apretón de manos en un patio de rancho, como mandan las costumbres del campo. De vuelta, cuando ya el sol bajaba y la camioneta rodaba por la brecha con el saco de semilla en la caja trasera, Remedios miró por la ventana los cerros que se iban poniendo morados con la luz del atardecer y dijo, sin voltear hacia Eladio, que lo del rancho no se había contado a nadie fuera para no dar ideas, pero que Eliodoro iba a seguir presionando y que era posible que la presión se pusiera peor antes de que se pusiera mejor. Eladio dijo que él ya había visto ese tipo de cosa antes. Que el rancho de los Peralta había pasado por algo parecido hace años con un vecino que quería su agua, y que al final la manera de aguantar era no deberle nada a nadie que pudiera usarlo en contra. Remedios dijo que el rancho tenía una deuda pequeña en el banco del pueblo, de un préstamo que habían pedido 3 años atrás para el techo. Eladio preguntó cuánto faltaba. Remedios dijo la cantidad. Eladio no dijo nada por un momento.
Después dijo que con la cosecha de este año, si el temporal no fallaba, era posible que alcanzara para liquidar. Y que si no alcanzaba completo, él tenía algo ahorrado de las temporadas anteriores, que podía prestarlo sin interés. Remedios volteó a verlo. Eladio mantenía los ojos en el camino. Remedios dijo que no podía aceptar eso. Eladio dijo que no era para ella, era para el rancho, que era diferente. Que él y Jacinto necesitaban un lugar estable para quedarse y que un rancho con deuda que alguien quería comprar a la fuerza no era lugar estable. Era la explicación más práctica posible. Y los dos sabían que era verdad y también que había más debajo de esa verdad que ninguno de los dos estaba listo para decir todavía. Remedios no respondió. Siguió mirando los cerros morados y no dijo ni sí ni no hasta llegar al rancho. Pero esa noche, sentada con el cuaderno de cuentas bajo el candil, hizo los números 2 veces y la segunda vez los números le dijeron que si Eladio no estaba equivocado sobre la cosecha, podían salir solos sin necesitar el préstamo de nadie. Cerró el cuaderno y se quedó mirando la llama del candil un rato. Después rezó un Ave María por el rancho, como hacía su madre todas las noches, y se acostó. La crisis más profunda vino de una manera que nadie en la Aguada hubiera podido predecir, y vino por Jacinto. A finales de julio, el muchacho enfermó. No fue algo dramático ni repentino como la noche de fiebre en el rancho de otros. Fue una cosa que fue creciendo despacio, como crece la tristeza cuando no tiene salida. Jacinto dejó de comer bien. Empezó a quedarse más quieto que antes, si eso era posible. Se levantaba por las mañanas con los ojos hinchados de quien no durmió o lloró en la noche, y cuando Eladio le preguntaba cómo estaba, el muchacho decía bien con una voz que decía todo lo contrario. Eladio llegó a Remedios una noche después de cenar y se sentó en la orilla de la banca del corredor con los codos en las rodillas y le dijo que Jacinto estaba mal. Remedios lo sabía, pero esperó a que él lo dijera. Eladio dijo que a finales de julio se cumplían 4 años de la muerte de la madre del muchacho. Que todos los años en esa fecha Jacinto se ponía así. Que los primeros años había sido peor. Que el muchacho había llegado a no querer levantarse de la cama por días. Que con el tiempo había mejorado, pero que nunca cruzaba esa fecha sin que el cuerpo lo cobrara. Remedios preguntó qué necesitaba. Eladio dijo que no lo sabía. Que lo que él podía hacer era estar cerca y esperar. Que era todo lo que había aprendido a hacer. Hubo un silencio en el corredor. Afuera, el campo estaba oscuro y lleno de grillos y el olor a maíz tierno venía del potrero con el viento tibio de julio. Remedios dijo que el cuaderno. Eladio la miró. Remedios explicó que había visto a Jacinto dibujar en el cuaderno de pasta dura, que era bueno, que los dibujos que hacía eran de una calidad que no se explicaba sin talento real. Y preguntó si el muchacho había dibujado siempre o si era algo que había empezado después de la madre. Eladio se quedó quieto un momento. Después dijo que la madre le había enseñado. Que ella era de una familia que tenía costumbre de dibujar, que guardaban cuadernos de apuntes con ilustraciones de plantas y animales y paisajes, una costumbre que habían traído de muy atrás. Que cuando la madre murió, Jacinto había cerrado el cuaderno y no lo abrió por casi 2 años. Que volver a dibujar había sido una cosa que pasó sola. Un día que Eladio no estaba y cuando volvió encontró al muchacho dibujando y no dijo nada por miedo a que parara. Remedios dijo que los lápices. Eladio asintió. Dijo que los lápices del muchacho se los había mandado un tío de la madre que vivía en la ciudad, que le enviaba materiales de vez en cuando porque sabía que el dibujo era lo que conectaba a Jacinto con la madre, y que esa era la manera en que el tío mantenía viva la memoria de su hermana sin poder estar presente. Remedios no dijo nada por un rato. Después dijo que había una maestra en el pueblo, la señora Gumersinda, que había estudiado Bellas Artes en la capital antes de volver al rancho con el marido, y que daba clases de dibujo y pintura a los hijos de las familias que podían pagarlo. Que ella había visto el trabajo de Jacinto y que si Eladio quería, podía hablar con la señora Gumersinda para que viera los cuadernos del muchacho. Eladio la miró. Remedios dijo que no le prometía nada, que era una posibilidad, que si la señora decía que no valía la pena, no se había perdido nada. Eladio dijo gracias con una voz que tenía dentro más cosas que la palabra sola. Y esa fue la primera vez que Remedios vio en los ojos de ese hombre algo que no era el jornalero eficiente del campo, sino el padre que llevaba 4 años cargando a un hijo lastimado sin saber si le estaba haciendo bien, con esa soledad particular de quien tiene que ser fuerte por otro pero no tiene a nadie para quien ser débil. Remedios sostuvo esa mirada un segundo más de lo que hubiera sostenido cualquier otra. Después dijo que iba a ver al día siguiente. Y se fue adentro antes de que la conversación llegara a algún lugar para el que ninguno de los dos estaba listo todavía. La señora Gumersinda era una mujer pequeña y enérgica de cabellos blancos cortados cortos,
que tenía en la sala de su casa en el pueblo una colección de pinturas propias que llenaban cada centímetro de pared disponible y que recibía a los visitantes con café y una directitud que no dejaba espacio para rodeos. Remedios le llevó el cuaderno de Jacinto, que el muchacho había cedido con desconfianza, de esas desconfianzas que vienen de haber aprendido que las cosas que uno quiere a veces se van cuando las enseña. La señora Gumersinda hojeó el cuaderno en silencio, desde la primera página hasta la última, sin apresurarse, deteniéndose en algunos dibujos más tiempo que en otros. Cuando llegó al retrato de la madre se detuvo más. Lo miró un buen rato sin decir nada. Después cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y miró a Remedios. Dijo que 15 años tenía el muchacho. Remedios dijo que sí. La señora dijo que lo quería ver a él. Eladio llevó a Jacinto al pueblo el sábado siguiente. El muchacho entró a la casa de la maestra con la misma expresión con que un animal entra a un lugar que no conoce, atento, desconfiado, listo para salir. La señora Gumersinda lo sentó en la mesa de la sala con un papel en blanco y una caja de lápices que no eran los de él, y le dijo que dibujara cualquier cosa. Jacinto la miró. La señora dijo que no la mirara a ella, que mirara por la ventana y dibujara lo que veía. Jacinto miró por la ventana, que daba al patio de la casa donde había un naranjo viejo con fruta verde todavía y una silla de madera desvencijada debajo. Tomó el lápiz y dibujó. La señora Gumersinda observó sin decir nada. Cuando Jacinto terminó y le empujó el papel, ella lo miró en silencio otra vez, con esa expresión de persona que está viendo algo que le interesa de verdad. Después dijo que el muchacho tenía ojo, que el ojo no se enseña, que o está o no está, y que el de él estaba. Que lo que no tenía era técnica, y eso sí se enseñaba. Que si él quería venir los sábados por la tarde, ella lo tomaba sin cobrar. Jacinto levantó los ojos del papel. La señora dijo que sin cobrar porque ella no tenía ningún interés en que un talento así se perdiera en un rancho sin que nadie le dijera que existía. Y que la única condición era que el muchacho viniera con ganas de aprender, porque si venía sin ganas ella prefería usar ese tiempo durmiendo la siesta. Jacinto dijo, con esa voz suya de pocas palabras, que iba a venir con ganas. La señora dijo que entonces quedaban. Eladio, que había esperado afuera en la banca del portal durante toda la conversación, vio salir a su hijo con una expresión diferente en la cara. No la felicidad exuberante de los niños que no han sufrido mucho. Era algo más parecido a la luz que entra por una rendija cuando se abre una puerta, suave pero real. Fue, sin que ninguno de los tres pudiera señalar el momento exacto, el comienzo de que Jacinto volviera. Pero lo que nadie había visto venir, lo que cambió todo de un modo que nadie en la Guada podía haber predicho, pasó un miércoles a finales de agosto, en la tarde en que llegó la carta de Luciano. Luciano, el hijo menor de don Ciro, el que se había ido al norte hacía 3 años, el que mandaba dinero con regularidad pero cartas de vez en cuando y en las cartas siempre decía que pronto volvía, mandó una carta ese miércoles que el arriero entregó sin saber lo que cargaba. Remedios la abrió en la cocina, sola, mientras el café hervía en el fogón. La carta empezaba como las otras, con el saludo y la pregunta por la salud de todos, y Remedios iba leyendo con la atención distraída de quien ya conoce el tono de una voz familiar. Y después llegó al párrafo que le cambió la respiración. Luciano decía que iba a volver. No el pronto de siempre. Decía una fecha, primera semana de septiembre. Decía que traía a alguien con él. Decía que esa persona se llamaba Elena, que era originaria de allá del norte, que había trabajado en la misma empacadora que él, y que se iban a casar, que ya lo habían decidido, y que quería presentársela a la familia antes de hacer la boda allá, y que esperaba que el padre y la hermana lo recibieran bien. Remedios leyó esa parte 3 veces. Después dejó la carta sobre la mesa, apagó el fogón, salió al corredor y se sentó en la silla del corredor que era la de don Ciro, mirando el patio sin ver nada. Tenía sentimientos encontrados que no sabía ordenar. Alegría de que el hermano volviera, eso era real. Nervio de presentarle al padre una nuera que nadie conocía. Y algo más, algo difícil de nombrarse, que tenía que ver con que el hermano menor hubiera encontrado su vida mientras ella seguía aquí en el rancho, administrando cuentas en un cuaderno de pasta negra. No era amargura, porque Remedios no era mujer amarga, pero era algo parecido al espejo que uno no quiere ver porque muestra algo que duele. Don Ciro recibió la noticia esa noche con esa cara de que la noticia era lo suficientemente grande como para que el rostro no la alcanzara de inmediato. La procesó en silencio, hizo alguna pregunta sobre dónde iba a vivir la pareja, sobre el trabajo del muchacho, sobre si esta Elena era de familia decente. Después dijo que bueno, que el rancho tenía cuarto de sobra, y que más vale que volviera casado que volviera solo y sin rumbo. Era la forma que tenía don Ciro de decir que estaba contento. Remedios le dijo al padre que necesitaba arreglar el cuarto del fondo para cuando llegaran,
que estaba en desuso desde hacía años y requería trabajo. Don Ciro dijo que Eladio podía ayudar. Y ahí fue cuando Remedios cometió el error que no supo que era un error hasta que le estaba cometiendo. Fue a buscar a Eladio al jacal esa noche para pedirle ayuda con el cuarto, y encontró a Eladio sentado afuera en una silla baja con una taza de café en las manos, mirando el cielo de agosto que estaba lleno de estrellas de ese modo que solo el campo tiene, cuando no hay luz de pueblo que contamine el oscuro. Remedios le explicó lo del cuarto y Eladio dijo que podía empezar mañana, que era trabajo de 2 o 3 días. Y después hubo un silencio en que ninguno de los dos se fue. Eladio preguntó si todo estaba bien, porque vio la cara de ella y las caras de Remedios eran difíciles de leer pero no completamente imposibles ya. Remedios dijo que sí, que era la carta del hermano, que eran cosas de familia. Eladio asintió y no preguntó más. Remedios iba a decir buenas noches e irse adentro. Y en cambio dijo, sin haberlo planeado, que a veces le preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Eladio la miró. Ella dijo que no era nada, que eran cosas de la noche. Eladio dijo que las cosas de la noche son las que importan porque son las que la mente dice cuando ya no tiene energía para mentirse. Remedios se quedó quieta. Eladio dijo que si quería hablar él escuchaba, que tenía café y tiempo. Y Remedios, que llevaba 11 años sin hablar con nadie de esas cosas interiores que todos tienen pero que la gente del campo aprende a callar, se sentó en el borde de una maceta grande que había afuera del jacal y habló. No de todo. No de manera desordenada. Pero habló. Dijo que a veces sentía que el rancho era su vida, pero que no estaba segura de si lo había elegido o si había pasado por inercia. Que había quedado como guardiana del lugar porque era la mayor y la que no se fue, y que eso estaba bien porque lo amaba, pero que a veces se preguntaba qué hubiera sido si hubiera tenido la misma libertad que Beto o que Luciano de mirar hacia el camino sin sentir que el rancho se iba a caer si ella se movía. Eladio escuchó sin interrumpir. Después dijo que el rancho no se caía porque ella no se moviera, el rancho estaba porque ella lo elegía. Que había diferencia entre las dos cosas. Que él había conocido personas que se quedaban en los lugares por costumbre y personas que se quedaban por amor, y que los lugares donde quedaba gente por amor eran los únicos que realmente sobrevivían. Remedios lo miró. Eladio dijo que él no se había quedado en el paredón cuando murió su esposa porque lo que le quedaba ahí era costumbre y el dolor le había quitado la capacidad de ver la diferencia. Y que salir le había costado mucho, pero que era la decisión más honesta que había tomado. Que honestidad era lo único que le había podido dar a Jacinto en estos 4 años. Remedios dijo que el muchacho era afortunado de tener un padre así. Eladio dijo que él era el afortunado, que Jacinto era lo que le había dado razón para seguir. Hubo un silencio que no era incómodo. Las estrellas seguían arriba, el campo seguía oscuro y lleno de grillos, el olor a maíz y a tierra fresca de agosto llenaba el aire de una manera que era imposible no sentir como algo vivo. Remedios dijo buenas noches y se fue adentro. Eladio se quedó mirando el cielo con el café frío en la mano. Y los dos durmieron esa noche con algo distinto en el pecho que no era exactamente paz, pero sí era más liviano que lo que habían cargado antes. Luciano llegó la primera semana de septiembre, como había dicho en la carta, en un autobús de línea que lo dejó en el pueblo y de ahí pidió aventón hasta el rancho con un transportista que conocía a don Ciro de la feria. Llegó con Elena. Elena era una mujer de 28 años, morena clara, de cabello oscuro y ojos grandes que miraban el rancho con esa mezcla de curiosidad y nervio de quien sabe que está siendo evaluada. Era delgada y de movimientos rápidos, del tipo de persona que tiene energía para todo y que cuando está tranquila parece que está conteniendo algo. Venía con una maleta mediana y una bolsa de tela con comida que había traído del norte, dulces y conservas que le habían dicho que eran difíciles de conseguir en el campo. El recibimiento fue como son los recibimientos en el campo, sin ceremonias grandes, sin discursos, con comida y café y la evaluación silenciosa que se hace en los primeros 20 minutos de mirarse sin decir mucho. Don Ciro ya estaba sin yeso aunque todavía cojeaba, y recibió a la pareja en el corredor con la misma expresión con que hubiera recibido cualquier noticia que viniera de fuera, serio, atento, sin dar señal de lo que estaba pensando. Luciano estaba nervioso de un modo que la familia no le había visto nunca. Era el hermano menor que siempre había sido el más fácil, el más de buen humor, el que nunca se enojaba. Pero ese día tenía algo apretado en la mandíbula y los ojos yendo de la cara del padre a la cara de Elena y de vuelta con la ansiedad de quien tiene mucho apostado. Don Ciro lo sentó, aceptó el café que Remedios sirvió y miró a Elena directamente. Le preguntó de dónde era su familia. Elena dijo que de un estado del norte, que sus padres tenían un negocio pequeño de verduras. Don Ciro preguntó si sabía trabajar. Elena, sin bajar la mirada, dijo que sí. Don Ciro preguntó si sabía que el rancho no era lugar fácil. Elena dijo que el trabajo no la asustaba.
Don Ciro asintió un gesto corto y miró a Luciano y dijo que parecía buena muchacha y que esperaba que el hijo supiera ser digno de eso. Luciano soltó el aire que llevaba quién sabe cuánto tiempo aguantando. Esa primera semana fue de ajuste y de conocerse. Elena era mujer que se metía a trabajar sin que nadie la invitara, de esas personas que ven que se necesita y lo hacen sin preguntar si es su turno. Ayudaba a Remedios en la cocina, aprendía los animales, preguntaba sobre la siembra con una curiosidad genuina que no era de educación sino de interés real. Remedios fue viendo poco a poco que Elena era distinta a lo que había imaginado, que no era mujer de ciudad que hubiera llegado a complicar las cosas del campo, sino alguien que se adaptaba con una facilidad que decía que tenía raíces en trabajo aunque fueran de otra clase. Y fue Elena, la recién llegada, la que vio lo que todos los demás llevaban semanas mirando sin ver. Una tarde en la cocina, mientras las dos pelaban chile para la salsa, Elena le preguntó a Remedios, con esa directitud de quien todavía no aprendió los protocolos de la familia que había entre ella y el señor Eladio. Remedios la miró. Elena dijo que no había nada de malo, que simplemente se veía. Remedios dijo que no había nada. Elena dijo que bueno, y siguió pelando chile, y no dijo más. Pero Remedios se quedó con la pregunta rodando dentro toda esa tarde y toda la noche, porque a veces hace falta que alguien de fuera diga lo que los de adentro llevan tiempo sabiendo sin decirse. La resolución no llegó como uno se la imagina cuando escucha estas historias. No llegó en una escena de lluvia o de luna llena o de palabras bonitas dichas en el momento justo. Llegó como llegan las cosas reales, despacio, sin adornos, en medio del trabajo del campo. Era una tarde de septiembre en que Eladio y Remedios estaban solos en el potrero revisando el cerco que había que reparar antes de mover el ganado. Era trabajo de herramienta y silencio, caminando la línea del cerco, revisando cada poste, tensando el alambre donde estaba flojo. Llevaban media hora trabajando sin hablar cuando Eladio se detuvo en un poste que estaba torcido, lo evaluó, y dijo que ese había que cambiarlo, que con la primera lluvia fuerte se iba a caer. Remedios fue a ver. El poste efectivamente estaba podrido en la base, con la madera oscura de humedad y suelo. Eladio la sacó con la palanca, la apartó, y fue a la carretilla donde traían los postes nuevos. Mientras clavaba el poste nuevo en la tierra roja, golpeando con el mazo rítmicamente, dijo sin dejar de trabajar que él y Jacinto habían pensado que si Remedios no tenía objeción, podían quedarse más allá de la temporada. Remedios dijo sin inflexión que el rancho tenía trabajo todo el año. Eladio dijo que lo sabía, pero que quería que estuviera claro que no se quedaban solo por el trabajo. Dejó de golpear. Miró a Remedios de frente. Dijo que se quedaban porque ahí era donde querían estar. Que en los meses que llevaban en la Guada, él había entendido que no todos los lugares son iguales y que cuando uno encuentra el lugar que es suyo lo reconoce. Que Jacinto estaba mejorando, que los sábados con la señora Gumersinda le habían devuelto algo que 4 años de luto le habían quitado. Y que él mismo, que llegó como jornalero de paso, se había dado cuenta de que no quería pasar. Hizo una pausa. Dijo que si ella no sentía lo mismo lo entendía, que podían seguir como estaban, que no cambiaría nada en el trabajo. Remedios lo miró un momento largo. El campo alrededor estaba quieto con ese silencio particular de septiembre, cuando el temporal ya pasó y el maíz está crecido y el mundo huele a tierra productiva. Dijo que el orgullo suyo era el tipo de orgullo que le había costado muchas cosas. Que lo sabía pero que era difícil de cambiar. Que había aprendido a no pedir ayuda y a no admitir necesidades y que eso la había mantenido sola más de lo que convenía. Eladio esperó. Remedios dijo que cuando llegó la camioneta blanca con toldo azul ese primer martes y bajaron el y Jacinto del potrero, ella había pensado que era un arreglo práctico y nada más. Y que ahora no podía imaginar el rancho sin los dos. Eladio dijo que era suficiente. Remedios dijo que no era mujer de muchas palabras para estas cosas. Eladio dijo que él tampoco era hombre de ellas. Y los dos volvieron al cerco, cada uno en lo suyo, pero algo había cambiado en el aire entre ellos que ni el viento ni el silencio ni el maíz crecido podían deshacer. La conversación con don Ciro fue la semana siguiente y la tuvo Eladio solo. Fue al corredor donde el viejo estaba con el café de la mañana y pidió permiso de hablar. Don Ciro dijo que hablara. Eladio le dijo lo que había que decir, que tenía intención de proponerle matrimonio a Remedios si el padre no tenía objeción, que le parecía lo correcto pedirlo antes. Don Ciro lo escuchó sin cambiar la expresión. Después preguntó qué tenía para ofrecer. Eladio dijo que no tenía tierra propia ni ganado, que tenía sus manos y su trabajo y la costumbre de levantarse antes que el sol. Que tenía un hijo que iba a ser su responsabilidad y que no pedía que el rancho cargara con eso. Que lo único que prometía era que iba a tratarla bien y que el rancho iba a estar mejor con él que sin él, no por arrogancia, sino porque ya había demostrado que era verdad.
Don Ciro giró la taza entre las manos callosas un momento. Después dijo que la tierra no importaba. Que había hombres con mucha tierra y alma chica y hombres sin tierra y alma grande. Que lo que él había visto en estos meses era un hombre que trabajaba con honestidad y que trataba bien a todo el mundo, incluyendo al viejo que mandaba desde la silla, lo cual tenía su mérito. Dijo que Remedios era mujer que tomaba sus propias decisiones y que si ella había dicho que sí, o que sí a que lo preguntara, era porque así lo quería. Y después dijo que tenía una condición. Eladio dijo que ¿cuál? Don Ciro dijo que Jacinto. Que el muchacho era buena persona y tenía talento que no debía perderse. Que si iban a quedarse en la Guada, el muchacho tenía que seguir con la maestra los sábados y que cuando llegara el tiempo, si había manera de mandarlo a estudiar de verdad, se encontraba la manera. Eladio asintió y dijo que esa era su misma voluntad. Don Ciro dijo que entonces estaban de acuerdo. Y extendió la mano. Eladio se la apretó. Fue la negociación más importante que había sucedido en el rancho La Guada en muchos años, y tomó menos de 10 minutos, y ninguno de los dos necesitó más de eso. La boda fue sencilla, como son las bodas en el campo cuando se hacen bien. Se fijó para octubre, cuando la cosecha estaba recogida y el tiempo aflojaba un poco y la gente podía hacer pausa. No había muchos invitados porque tampoco había familia extensa de ninguno de los dos lados. Estaba Don Ciro, que ya caminaba sin cojear aunque despacio. Luciano y Elena, que se quedaron en el rancho ese tiempo porque su propia boda estaba planeada para el siguiente mes en el norte. Eusebio con su mujer. La señora Gumersinda, que vino del pueblo con un regalo que era un libro de técnicas de dibujo para Jacinto y que Jacinto recibió con los ojos muy abiertos. Y algunos vecinos de los ranchos cercanos que conocían a Don Ciro de toda la vida y que vinieron a dar el saludo y quedarse a la comida. El día amaneció con esa luz limpia de octubre que tiene algo de despedida porque ya el verde se está poniendo amarillo y el aire tiene filo. El cielo era azul claro sin nube y el olor del rancho en esa mañana era de humo de cocina y de tierra seca y de flor de calabaza que todavía quedaba en la huerta. Remedios se arregló en su propio cuarto. Se puso un vestido que había mandado hacer en el pueblo, azul oscuro con bordado en el cuello, sencillo pero hecho con cuidado. Se trenzó el cabello ella misma como siempre, porque no era mujer que necesitara ayuda con esas cosas. Elena fue al cuarto antes de la ceremonia y le trajo una cosa que tenía en la bolsa de tela que había traído del norte, una peineta de concha nácar pequeña que decía que había sido de su propia abuela y que a ella le parecía que Remedios debía llevarla. Remedios dijo que era de Elena. Elena dijo que ella iba a usarla en su propia boda el mes siguiente y que no importaba prestársela hoy. Remedios aceptó la peineta y se la puso en el trenzado del cabello, y en ese gesto de una mujer que recibió la peineta de otra mujer que todavía no era su familia pero ya casi lo era, pasó algo que las dos sintieron y ninguna nombró, porque el campo enseña que hay cosas que se respetan callándolas. La ceremonia fue en la capilla del pueblo, breve y sin adornos. El padre habló de trabajo y de voluntad y de que los compromisos que se hacen de pie en el campo son los que más duran porque los hace gente que ya sabe lo que es quebrarse y decidir seguir. Jacinto estuvo en primera fila, con su chamarra, la misma del codo roto que Remedios había remendado hacía semanas sin decirle nada, y cuando el padre los declaró casados el muchacho aplaudió con las manos abiertas y una sonrisa que era amplia y real, de las sonrisas de quien siente alegría de verdad y ya no tiene razón para esconderla. Don Ciro, sentado al lado de Jacinto, no aplaudió porque no era hombre de aplausos. Pero Remedios lo vio desde el altar y vio que el viejo tenía los ojos brillantes, y eso valía más que cualquier aplauso. La fiesta fue en el rancho, bajo la ceiba enorme del patio, con mesa larga y comida que Remedios y Elena y la mujer de Eusebio habían preparado los 2 días anteriores. Caldo de res con verduras del campo, arroz rojo, frijoles de olla, tortillas hechas a mano, pollo en salsa de jitomate asado, dulce de membrillo y café colado en la tela. La comida era abundante y sencilla y olía como huele el campo cuando está vivo y contento. Comieron hasta tarde, con la conversación yendo de mesa en mesa, con risa de niños correteando en el patio, con el ganado haciendo sus ruidos nocturnos desde el potrero y el cielo de octubre llenándose de estrellas de a poco. Cuando los invitados fueron despidiéndose y el rancho quedó solo con los de la casa, Remedios estaba recogiendo la mesa cuando sintió que alguien se paraba a su lado. Era Jacinto. El muchacho tenía algo en la mano. Un papel doblado, cuadrado. Se lo extendió sin decir nada, de ese modo suyo directo y sin ceremonia. Remedios lo tomó y lo desdobló. Era un dibujo, hecho con los lápices nuevos, a color, con la técnica que había ido ganando los sábados con la señora Gumersinda. Era el rancho, el patio, la ceiba, la casa al fondo, el potrero más allá y los cerros en el horizonte. Pero no era solo el rancho como un lugar, era el rancho como ese día, con la mesa larga y las personas alrededor y la luz del atardecer de octubre cayendo oblicua sobre todo.
Y en el centro del dibujo, bajo la ceiba, dos personas paradas una junto a la otra. Remedios y Eladio. Con una precisión que no era fotografía, pero era mejor porque tenía dentro la manera en que Jacinto los veía, que era diferente a como cualquier otra persona podría haberlos visto. Remedios tuvo que apretar el dibujo contra el pecho un momento, porque los ojos le traicionaron antes de que pudiera impedirlo. Después miró a Jacinto y dijo que era el mejor regalo que había recibido. Jacinto dijo que lo había estado dibujando desde hacía semanas, que quería esperar el día justo para darlo. Remedios le preguntó si estaba contento. El muchacho miró el rancho alrededor, la ceiba, el cielo lleno de estrellas, el padre que venía hacia ellos desde el corredor con 2 tazas de café. Jacinto dijo que sí. Lo dijo de esa manera suya, con pocas palabras, pero lo dijo de verdad. Los meses que siguieron fueron de construcción de esa clase que no se ve pero se siente. Eladio y Luciano liquidaron la deuda con el banco en noviembre con la ganancia de la cosecha, que fue buena porque la semilla criolla que Eladio había conseguido produjo bien en ese suelo de arcilla. Don Eliodoro mandó un mensajero una tarde para preguntar si la oferta todavía era de interés y el mensajero volvió al pueblo con una respuesta de 2 palabras que empezaba con no. Don Eliodoro entendió que ese rancho no iba a ceder y dirigió su atención hacia otras propiedades. Así es la gente que presiona, busca al que cede, no al que aguanta, y cuando encuentra al que aguanta mejor buscar en otro lado. Luciano y Elena volvieron al norte para la boda y la vida que habían construido allá, pero con la promesa de volver en la temporada de siembra a ayudar, promesa que cumplieron el año siguiente y el que sigue. Don Ciro fue recuperándose de la pierna poco a poco hasta que volvió al campo, aunque ya no con la misma intensidad de antes, más supervisando que ejecutando, lo cual era exactamente lo que el cuerpo le pedía aunque él no lo admitiera. Fue Eladio el que de manera natural fue tomando las decisiones del campo, consultando siempre con don Ciro porque era hombre que respetaba la experiencia, y don Ciro fue cediendo esa responsabilidad con la gracia que tienen los hombres que conocen el momento en que pasar la estafeta no es derrota sino sabiduría. Jacinto siguió los sábados con la señora Gumersinda por 2 años, y cuando la señora dijo que ya le había enseñado todo lo que ella sabía, fue ella misma la que averiguó sobre una escuela de artes en la ciudad que daba becas para jóvenes de comunidades rurales. Jacinto aplicó y la consiguió. Se fue a los 17 años con el cuaderno de pasta dura bajo el brazo, los lápices nuevos en la mochila y el retrato de la madre guardado en la última página. Se fue, pero la guada se fue con el de la manera en que se van los lugares que nos forman, adentro, en la manera de ver, en el ojo que la señora Gumersinda había dicho que o está o no está. Los primeros años mandó cartas con dibujos adentro, siempre dibujos, del lugar donde vivía, de las personas que conocía, de las clases. Y en cada carta preguntaba por el rancho, por el ganado, por don Ciro, por la cosecha, como pregunta quien tiene raíz aunque esté lejos de ella. Don Ciro fue haciéndose más viejo con la serenidad de los hombres que hicieron lo que tenían que hacer. Se fue volviendo más callado, más de corredor y menos de campo, más de observar el mundo desde la silla que de andar en él. Pero seguía siendo la presencia central de la aguada, la persona que daba su peso a las cosas por el solo hecho de estar. Una tarde de octubre, varios años después de que todo empezara, don Ciro llamó a Remedios y a Eladio al corredor y les dijo que quería hablar de la tranquera. Los dos lo miraron. El viejo dijo que el rancho iba a ser de ellos, que ya lo había hablado con Luciano y que el hermano estaba de acuerdo, que su vida era la del norte y que el rancho tenía que quedarse en manos de quien lo vivía, que no era herencia de cuando él muriera, que era decisión de ahora, porque las decisiones que se toman desde adentro del campo valen más que las que se toman desde los papeles. Remedios dijo que él todavía estaba vivo y que el rancho era suyo. Don Ciro dijo que el rancho era de quien lo cuidara y que eso era ella y Eladio, que siempre lo había sido, que él solo estaba nombrando lo que era verdad. Nadie dijo más. Pero bajo la ceiba esa tarde el silencio tenía un peso diferente, el peso de las cosas que se resuelven de verdad y no solo se postergan. El tiempo pasó como pasa en el campo, no en días sino en temporadas, no en horas sino en cosechas, en lluvias, en sequías aguantadas, en animales nacidos y vendidos y algunos perdidos, en cercos reparados y techados remendados y noches de tormenta esperadas bajo el corredor con el café en la mano. La ceiba siguió siendo la ceiba, más ancha cada año, con raíces que ya habían cruzado todo el patio y aparecían por lugares inesperados. Los nietos de don Ciro, los hijos de Luciano que venían en las vacaciones, jugaban entre esas raíces como jugaron sus padres, y don Ciro los veía desde la silla con esa expresión que tienen los viejos cuando ven continuarse algo que ellos empezaron. Jacinto volvió del norte y volvió a volverse, cada vez con más historia, con la obra que iba acumulando y que había empezado a estar en exposiciones que la señora Gumersinda le mandaba recortar del periódico y pegaba en la pared de su sala con orgullo de maestra. Volvió una vez con una mujer que se llamaba Daniela, artista también,
que miraba el rancho con los mismos ojos que Jacinto, con el ojo de quien sabe que todo tiene forma y luz y uno sabe verla. Y volvió una vez para quedarse, cuando Eladio se fue poniendo más viejo y el rancho lo necesitaba cerca. Volvió sin necesitar que se lo pidieran, que esa es la señal de quien pertenece de verdad a un lugar. Eladio envejeció bien, de esa manera que envejece la gente que trabajó duro toda la vida y no le hizo daño al cuerpo más de lo necesario. El cabello se le fue poniendo blanco igual que el de don Ciro, y Remedios decía que los dos viejos cada año se parecían más, no en la cara sino en el modo de moverse, ese modo particular de los hombres del campo que caminan siempre como si supieran exactamente a dónde van aunque no vayan a ningún lado urgente. Don Ciro murió una mañana de invierno, en paz, en su cama, con el rancho sonando afuera y la voz de Remedios en la cocina encendiendo el fogón como todos los días. El doctor dijo que fue el corazón, que se fue despacio y sin dolor, que fue una muerte de campo, de las que llegan cuando ya el cuerpo hizo lo que tenía que hacer. Lo enterraron bajo la ceiba, porque así lo había pedido, porque decía que quería seguir siendo parte de la sombra que daban al rancho las raíces de ese árbol que su propio abuelo había plantado. Remedios plantó sobre la tierra una mata de ruda, que era la planta que la madre ponía en los lugares donde quería que algo durara. Y la ruda creció. Una tarde de muchos años después, cuando ya el cabello de Remedios era completamente blanco y Eladio caminaba despacio pero caminaba, los dos se sentaron en el corredor al final del día como tenían costumbre de hacerlo. El sol bajaba detrás de los cerros con ese color de naranja encendido que el campo tiene cuando el día se da por bien gastado. El rancho alrededor estaba vivo, con el ruido del ganado en el potrero y el humo de la cocina donde Daniela, la mujer de Jacinto, preparaba la cena, y voces de niños en el patio que jugaban entre las raíces de la ceiba con la misma libertad con que los niños siempre habían jugado ahí. Remedios tenía en la mano el dibujo que Jacinto le había dado el día de la boda. Lo tenía desde hace años enmarcado en la pared de su cuarto, pero esa tarde lo había bajado para tenerlo en las manos un momento, de esa manera en que uno busca los objetos que cuentan la historia cuando necesita saber que la historia fue real. Eladio la vio con el dibujo y no dijo nada. Remedios lo miró. Le dijo que cuando llegó la camioneta blanca de toldo azul aquel primer martes, ella había pensado que era solución para la temporada. Que nunca había pensado que era para siempre. Eladio dijo que él sí. Remedios lo miró. Eladio dijo que cuando bajó de la camioneta y vio el rancho, los cerros, la ceiba en el centro del patio, algo en él reconoció el lugar antes de conocerlo. Que eso no se razona. Que es como cuando el animal sabe que llegó al agua sin haber estado antes en ese arroyo. Remedios le tomó la mano con esa naturalidad de 30 años de tomarse la mano. Dijo que la ceiba cuando llegaron era más pequeña. Eladio dijo que todo era más pequeño. Que ellos también eran más pequeños, de otra manera. Los dos miraron el árbol enorme en el patio, con las raíces que cruzaban el suelo de un extremo al otro, con la copa tan ancha que daba sombra a la mitad del rancho, con la corteza rugosa y oscura que guardaba todo el tiempo que había pasado debajo de ella. Remedios dijo que ese árbol iba a seguir cuando ninguno de los dos estuviera. Eladio dijo que eso era lo que pedía uno de lo que planta. Que dure más que uno. Se quedaron en silencio un rato, mirando el atardecer y el árbol y los niños corriendo. Y Remedios apretó el dibujo de Jacinto contra el pecho, ese dibujo que mostraba el rancho el día de la boda con los dos en el centro bajo la ceiba, y sintió que todo estaba completo de la manera en que las cosas se completan cuando han tardado lo que tenían que tardar y llegaron donde tenían que llegar. No de golpe, no en un rayo, sino como crece la ceiba, despacio, hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, echando raíces que nadie ve y ramas que todos disfrutan. Y así termina esta historia, mi gente. No es de amor que llegó gritando. No es de pasión que quema y se acaba. Es de amor que se construye en el potrero caminando la línea del cerco, en el café compartido de noche frente a un cielo de agosto, en la peineta prestada antes de una ceremonia, en los lápices nuevos dejados sobre una ventana sin nota y sin espera de agradecimiento. Es de amor que entiende que los ranchos no son solo tierra y ganado. Son el lugar donde la gente aprende a quedarse. Y quedarse, mi gente, no es lo que hace quien no tiene a dónde ir. Quedarse es lo que hace quien ha encontrado lo que vale más que el camino. La ceiba que plantó el abuelo de don Ciro sigue ahí. Las raíces que cruzan el patio siguen creciendo. Y debajo de esa sombra, todavía, la vida del rancho sigue latiendo como ha latido siempre, con trabajo, con paciencia, y con la certeza de que lo que se planta con cuidado dura más que quien lo plantó. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like ahora. Suscríbete a Voces del Rancho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Compártela con alguien que necesite escuchar que lo más valiente que existe no es irse a buscar, sino saber quedarse cuando has encontrado lo que vale. ¿Cuál fue el momento que más te apretó el pecho?
¿Fue el muchacho Jacinto con el cuaderno de pasta dura dibujando a su madre para no olvidarla? ¿Fue don Ciro dejando ir a Beto con el abrazo corto de los hombres que quieren sin hacer escena? ¿O fue ese dibujo doblado que Jacinto le dio a Remedios el día de la boda, el rancho entero en un papel, con los dos en el centro bajo la ceiba? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, las raíces más hondas no se ven, pero son las que aguantan el árbol cuando viene la tormenta. Cuida tu rancho, cuida a tu familia, y cuida a quien llegó a tu vida a encender el fogón cuando estaba frío. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga tu rancho y tu familia.